Para Lacan, el ser siempre es en carencia, en falta. La subjetividad, las estructuras, son siempre la muestra de que el ser está en falta. Dicho nada más sencilla, no hay ser total ni perfecto. La imperfección, la incompletud del ser, que sería el sujeto, la subjetividad, se va a bancar justamente ahí donde lo que aparece en el orden del amor. El otro sentido del alma 3, de la palabra materia, alma 3, es además amor. Amé, ¿no? Que es amar. Entonces acá lo que está jugando es que hay algo del orden, de la falla, de la incompletud total del ser que define las estructuras. Hay estructuras porque no somos perfectos. Dice una clase del Seminario 24 que si hubiera perfección tendríamos que trabajar con ángeles, ¿no? Atender ángeles. Los teólogos contentos, pero en realidad lo que nos encontramos es justamente, digo, es un chiste Lacan. Los ángeles son los que no tienen cuerpo, ¿no? Digo, si hubiera perfección, si hubiera completud, si hubiera totalidad, si el ser se hubiera constituido como una esencia total, nos tendríamos que ver con ángeles, sin cuerpo. Con lo que nos encontramos en el consultorio es justamente con las corporalidades y cómo eso quedó más o menos armado, desarmado, a partir de la constitución que se hizo con el sentón de cada cual. Ese fracaso, eso es el amor, ¿no? Podemos decir rápidamente. Concepto interesante, el amor de Lacan. Hasta el último seminario de Lacan se la pasó ubicando al amor, ¿no? Por eso Luche, que trabaja un libro interesante, el amor Lacan, diciendo que Lacan va avanzando, ¿no?, en la construcción de las figuras del amor. Pero lo que me interesa ahora es la psicopatología que estamos intentando ubicar. Es una psicopatología que se sostiene pensando que hay fracaso, y porque hay fracaso tenemos corporalidades, pero además pensando que hay algo en orden del amor ahí, ¿no? El amor de transferencia, el amor, lo dejamos para la clase que viene eso. Articular amor con cuerpo. Si avanzamos un poco más, entonces, habíamos dicho, ¿sí? Tenemos el famoso nudo de Lacan, 3 registros del cuerpo, un sentón, versión del nombre del padre que los anuda. Si lo anuda de manera borromea, eso es la debilidad mental, para Lacan. Insisto, pues la palabra debilidad mental es una ironía de Lacan. Debilidad mental viene de la tradición de la psiquiatría o de la tradición de las ciencias sociales en general, viene asociado a discapacidades, ¿no? Justo estamos ubicando, hay una institución que se dedica a esto, estamos ubicando el concepto de debilidad mental para dar cuenta de la normalidad, entre comillas, ¿sí? La normalidad sería un sentón funcionando. ¿Por qué Lacan dice la normalidad, entre comillas? ¿Por qué le dice debilidad mental? Porque justamente a partir de ahí el sentón organiza, estructura, condiciona, determina la subjetividad. Estamos capturados por el otro. Estamos capturados por la versión que el otro determina sintomáticamente en nuestra estructura. Y esa versión que viene del nombre del Padre, es una versión del Padre, nos determina al punto que nos deja en un lugar de debilidad. Sufrimos, estamos mortificados por los efectos sintomáticos de esta versión sobre nosotros. Un análisis da cuenta de esto, ¿no? Durante años estamos como atormentados por frases, decires, mandatos que nos han ido marcando a lo largo de nuestra existencia y de los cuales intentamos salir con mucho costo y nos damos cuenta que siempre caemos más o menos en el mismo lugar y que después de muchos años aflojamos alguna determinación. Por eso Lacan dice debilidad mental. Lo mental debilita
cierta cuestión más libertaria del sujeto. Ahora, ¿cuál es el otro lado? La locura. Si no hay determinación, si no hay condicionamiento del sentón como versión del nombre del Padre, lo que queda es un espacio de libertad que Lacan va a terminar denominando locura. Entre debilidad mental y locura, lo que media es el sentón. ¿Sí? Podemos hacer, vamos a una comparación. La vez pasada habíamos dicho, ¿no? Teníamos neurosis, perversión, psicosis. Esta era la primera psicopatología que empieza, sobre todo en el seminario 3, y que tiene su forma más fuerte, seminario 5, ¿no? 5, 6, uno podría decir, con el grafo del deseo, seminario 5, Lacan construye el grafo del deseo del seminario 5, termina de definir ciertos parámetros de diferencia entre neurosis y perversión y ubica cuál es el lugar del significante nombre del Padre como ordenador de la estructura. Esto lo tenía desde el seminario 3, pero el seminario 5 hace este grafiquito: significante nombre del Padre, todos los demás significantes, luego todos los significados. Con este grafiquito Lacan deja ubicado al significante nombre del Padre como rector del resto de los significantes. Esto lo dice el seminario 5. Por eso digo, esta primera psicopatología toma su forma final, seminario 5. Ahora, lo que estamos diciendo ahora es que Lacan lo que va a colocar es debilidad mental. Recuerden que mental es sentón, ¿sí? Uno podría decir debilidad sintomática versus locuras. En algún momento del seminario 24 va a jugar con la palabra automatismo mental. Debilidad mental versus automatismo mental. Una clasificación que Lacan ya había hecho en el seminario 3. El automatismo mental venía de la psiquiatría de Clédemont, ¿no? Y es un concepto que Lacan toma para definir su psicopatología. Él va a jugar con esto: o se es débil mental o se está automáticamente adherido a lo mental. Pero bueno, uno dice, parece que Lacan intenta esto: debilidad mental versus locuras. La idea es justamente ubicar estas dos divisiones y otras divisiones que se pueden llegar a hacer en su relación a la constitución del cuerpo más o menos anudado. Vamos hacia eso. La debilidad mental, Lacan la va a pensar. Esto está clarísimo en el seminario 24. El 23, en el seminario 24, queda mucho más claro en el seminario 25. Ahora, esto que viene a continuación, Lacan no lo termina de aclarar. Uno lo puede ir infiriendo, hay muchas frases donde uno puede extraer eso, ¿no? Lo que podemos inferir acá es que Lacan lo que va a terminar de decir es que el modo en que el sentón anuda algunas de las versiones del Padre va a definir tres estructuras distintas. Podemos pensar que si el sentón es simbólico, o sea, la versión del sentón es simbólica, el dibujito es el que había hecho Lacan en el seminario 22. R, S, I, más un sentón, lo escribe con la sumatoria griega, más un sentón que sea simbólico, o sea, una versión del nombre del Padre simbólica. Significante nombre del Padre del seminario 3. ¿Sí? Si el sentón es simbólico, acá podemos ubicar el campo de la neurosis, de las neurosis. Ahora vamos a ver que este campo de la neurosis es el que mejor anudó las tres dimensiones del cuerpo. Y desde acá hacia el borde de las locuras vamos a ver cómo el cuerpo se va desanudando hasta el punto de dejar el cuerpo en su versión más automática, que sería la psicosis desencadenada, la psicosis no estable, no estabilizada. ¿Sí? Vamos a ver cómo el cuerpo se va desajustando a medida que, uno podría decir, vamos viendo versiones cada vez más inestables del nombre del Padre.
Si la versión del nombre del padre es real, veo que hay padres que son muy reales, ¿sí? Bueno, lo habíamos hablado la vez pasada, hay golpes que son reales, hay golpes que son simbólicos, ¿sí? Digo golpe para dar cuenta de, ya la vez pasada habíamos pensado, pegan a un niño como un elemento justamente constitutivo de la estructura del fantasma, pero también de la estructura sintomática de un sujeto, ¿sí? Hay golpes que son del orden de lo simbólico y constituyen una versión del padre que anuda de una manera determinada. Y hay otros que son del orden de un real. Hay acontecimientos, usemos la palabra golpe, usemos la palabra acontecimiento, hay eventos en la existencia de cada cual que se inscriben desde un lugar que es del orden de lo real y que producen una estructura que es distinta. En Freud tenemos un nombre para eso, lo traumático, ¿no? Vieron que Freud en un momento cree que había efectivamente trauma. Después se da cuenta que había algo del orden del trauma que pasaba por la fantasía y que tenía el mismo valor, porque era constitutivo, pero que había situaciones del orden del trauma real. ¿Dónde Freud termina de ubicar esta diferencia? Porque Freud está como ahí debatiéndose en esta cuestión. Bueno, es del orden del recuerdo, es del orden de lo traumático, ¿sucedió realmente, no sucedió? En el hombre de los lobos él se pregunta justamente la cuestión. ¿Dónde termina de deslindar esto más allá del principio del placer? Donde lo que va a ubicar ahí, sobre todo trabajando en las neurosis traumáticas y las neurosis de guerra, que hay algo de lo compulsivo que tiene que ver con el trauma real, que insiste en una repetición que ya no tiene que ver con las repeticiones simbólicas. Lo decimos hoy, ponemos el diagnóstico, estrés postraumático. ¿Y cuándo ponemos el diagnóstico? Cuando tenemos a un paciente que le ha sucedido algo traumático y que después que nos cuenta que no puede dejar de soñar con eso, que no puede dejar de pensar en eso, que no puede despertar grandes ansiedades con eso. O sea, la idea de eso acontecido repite como si fuera una especie de eco que sigue sonando hasta que algún día se agote. Como las réplicas de los ¿cómo se llaman? Los terremotos. Vio un terremoto fuerte y después hay réplicas que repiten. Hay algo de lo real que repite. ¿Qué pasa si el padre se inscribe ahí? Y no de manera simbólica, que es una repetición tramitada por la palabra. Bueno, yo le dije la vez pasada, esto no le dice Lacan, pero puedo pensar, Lacan se ubica que hay la posibilidad de unas estructuras que tienen que ver con un sentón como versión de lo real, pero puedo poner lo que conocemos comúnmente como los borders, los trastornos borders, los trastornos límite, todas esas estructuras que son del orden de la gravedad, pero que no son tampoco tan graves como para superar campos de la locura, de la psicosis. Son esos pacientes que cuesta un poco laburarlos, esos pacientes que tienen mucho puesto sobre un cuerpo de manera casi como escandalosa, ¿no? Bueno, no sé, casos graves de anorexia, marcas en el cuerpo, ¿no? Cortes, por ejemplo. Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con las adicciones en su punto más fuerte, ¿no? Uno dice, hay casi como una especie de irrupción de un real, como las réplicas del terremoto, que sigue golpeando, sigue de alguna manera ubicando lo traumático sobre esa corporalidad. Igual vamos a ver un poco mejor el tema del cuerpo con esto. Pero dijimos que había otro modo del sentón como nombre del padre. Alguien podría decir, ¿habría un sentón que no sea el nombre del padre, que no sea una versión del nombre del padre? Sí, nos queda fuera de esto.